Hola a todos. Hola, profe. Hola, profe. De ahí, me escuchan no doble. Sí, profe. Se oye Ya, bien. ahora sí. Gracias, gracias. Buenas noches, Mauricio. Déjenme Ahora le estoy subiendo la PPT que está completa para todos los estudios que estamos viendo y que comenzamos a ver la semana pasada. Y como vamos a hacer un par de ejercicios para que lo tengan ahora, y está en la unidad 2. Dice unidad 2. No la puse en una semana en particular, la puse como encima. Dice, después de ruta de aprendizaje, dice estudios estudiantes 2026. Ahí está la PPT que estamos viendo. Josefa, sí, yo le respondí a Josefa, le respondí su mail por el tema de si tenía esos pantallazos o no los tenía, porque en base a eso podíamos empezar a ver si tenía que hacer otra evaluación, si podía ser la misma, si se la podía homologar. Ah, ya, 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 perfecto, perfecto. Sí. Eh, Mire, yo creo que lo que vamos a hacer, a mí lo que me dijo coordinación, que va a haber un momento que es como la semana de consolidación. Ya, sí. No, pero a mí lo que me dijeron como comillas oficialmente es que en la semana de consolidación, que es como justo antes de la cátedra. Eh, sí, antes de la cátedra hay como una semana donde la gente que me deba algo en el fondo se puede poner al día. Y ahí, en ese momento, todos los que me deben algo van a poder dar lo que deben, ya sea porque se les cayó el sistema o porque, como usted me dice, no se guardó el trabajo y tampoco le permitía hacer pantallazo. Entonces, se va a poder solucionar, se va a regularizar, por eso les digo pierdan el cuidado del nerviosismo, pero entiendo que no va a ser ahora, sino que hasta que llegue la semana de consolidación, que me parece que antes de la segunda cátedra para nosotros, me parece que así. Ya, Constanza es la que me está hablando, ¿no? Josefa, perdón, Josefa. Por eso hago, gracias a su pregunta, hago extensivo a todos, que en el fondo los que me deban algo por alguna razón y todos aquellos que les pasó que el sistema los sacó o no les guardó el trabajo, o lo abrieron y no pudieron enviarlo. Toda la gente, que no son pocos, va a haber un momento donde vamos a regularizar eso, ¿ya? Y voy a abrir todo, lo mismo de siempre en Blackboard, abro un momento supervisado para que lo haga y ahí nos ponemos al día. Ya. Déjenme ver si se ve en la pantallita. No sé. Déjenme. Ya. Asumo que se ve y es básicamente, estamos grabando, Sí se ve, ¿cierto? profe. Ya, gracias. Estamos grabando, estamos en línea. Sí, estamos todos ordenados. Ya. A ver,
Por el programa nosotros vamos súper, súper bien, chicos, vamos súper bien con la cantidad de información que estamos viendo porque vamos a tener un espacio donde podemos repasar, ¿sí? Em, y como esta es la zona más importante del ramo, yo diría, porque es lo que más van a aplicar el día de mañana cuando estén haciendo su tesis o cuando tengan que hacer un estudio de campo o simplemente cuando tengan que calcular enfermedad en su población, créanme que todo lo que estamos viendo ahora es probablemente lo que más van a requerir. Entonces, por eso me doy un poquito más de tiempo para pasárselo como muy detallado, muy despacito, para que no le tengan miedo, porque hay hartos nombres, pero en esencia se divide grupos y en base a la división que tenemos, tenemos nombres de medidas y eso tenían un significado. Entonces voy a hacer un mini repaso para que quedemos todo al día, pero en el fondo habíamos llegado acá, ¿cierto? Primero teníamos distintos estudios y los que empezamos a ver eran los analíticos. ¿Por qué? Porque ahí, como el nombre lo dice, analizamos. ¿Analizamos qué? Factores de riesgo, asociación entre el factor y el resultado, que en este caso es enfermedad. Comparamos grupos, por eso se conocen como estudios analíticos. Y dentro de los analíticos estamos viendo, empezamos a ver la semana pasada los observacionales, que son los que más se hacen en veterinaria porque en el fondo son los buenos, bonitos, baratos. Dentro de todo lo posible, podemos comparar grupos, podemos analizar y establecer asociaciones entre factores de riesgo y resultado, pero tampoco es tan caro, ¿sí? Y el resultado que tenemos es como evidencia muy bueno, es capaz de dar una respuesta sólida a la asociación entre factores que estamos observando. Ahora, si tuviéramos todas las condiciones y todo el dinero, claro, lo mejor que podríamos llegar a hacer es un ensayo controlado o un estudio experimental que vendría siendo como la segunda vertiente de los estudios analíticos, en donde, claro, ahí tenemos todo básicamente controlado, sabemos qué individuos va a ingresar, qué condición, cómo continúa, el clásico ejemplo de probar vacunas versus aquellos que van a tener el placebo versus aquellos que van a tener nada. Entonces tengo tres grupos y los tres yo asumiría que el vacunado es el que tiene menos enfermedad, ¿no es cierto? Y ahí hago el seguimiento en el tiempo y ahí voy cantando en el fondo cuántos se enfermaron, cuántos no, y si efectivamente se enfermaron menos por acción de la vacuna, por ejemplo. Eso se logra muy bien en estudios experimentales y controlados. Pero lo que tiene el estudio observacional es que, claro, en la práctica diaria nosotros nos enfrentamos principalmente a llegar a un lugar y enfrentarnos a cosas que ya están ocurriendo, o sea, vamos a observar. Me escribe Francisca. No, Francisca, no se preocupe. Esto queda grabado igual, así que con esta clase ya les subo toda la clase completa para que tengan todos los estudios. Um, pero en el fondo eso, hacemos lo más cercano a las condiciones de campo, y que es llegar a un lugar y tener ya los animales distribuidos. Algunos están enfermos, otros no, otros están con un factor asociado, otros no. Se fijan como que nosotros nos enfrentamos a eso. Casi muy pocas veces vamos a poder controlar todo, y por eso tenemos que ver los observacionales. Y les dije que habían tres. La semana pasada empezamos a ver el de cohorte, que voy a repasarlo también ahora, y hoy día vamos a empezar a ver el transversal y si no alcanza tiempo, el de caso y control, ¿ya? Y ahí tendríamos todo lo que es observacional y la otra clase empezamos a ver los experimentales. Pero, nuevamente, esto es el resumen, resumen, resumen. Acuérdense que yo describo con estudios que permiten solamente eso, describir, pero son importantes porque son la base de las futuras hipótesis, ¿cierto? Y después tenemos los analíticos que sí puedo analizar y puedo comparar y puedo establecer factores de riesgo. Por eso son importantes los analíticos. Y les dije también que en base al tiempo en cual yo lo estudiaba, teníamos aquellos que eran hacia el futuro, en el fondo, en donde básicamente todos partíamos sanos y veíamos si en el futuro desarrollábamos la enfermedad, prospectivos, o bien teníamos el compendio de todas las fichas clínicas, ¿cierto?, de este año y miramos hacia atrás quiénes estaban sanos y cómo desarrollaron la patología.
Entonces ahí tienen una forma retrospectiva de realizar el estudio analítico. Habitualmente nosotros hacemos prospectivo. Siempre nos interesa saber, en el fondo, de los sanos, quiénes desarrollan la enfermedad, en el fondo. ¿Sí? Esto es lo mismo. Vamos a ver los tres. Empezamos a ver cohorte. Yo hoy día espero ver completamente transversal y caso control, pero si no, con transversal me quedo tranquilo porque tenemos tiempo para ver el otro. Les dije que esto era la Biblia para ustedes y para toda esa gente que quisieran en el fondo establecer magnitudes, porque todos los estudios, los tres que vimos, o sea, los tres que estamos viendo, se rigen por lo mismo. Tienen que establecer quiénes están expuestos al factor de riesgo, quién es el grupo que no lo tiene, y en base a eso serían las filas. Y tenemos que ver las columnas, que serían los resultados que estamos buscando. Por ejemplo, de los expuestos, quiénes se enfermaron, que en este caso serían los que están en casilla A. De los expuestos, quién no se enfermó, tenemos casilla B. Y si sumamos, tenemos el total de expuestos que vendría siendo A más B, ¿cierto? Acá lo mismo, tenemos el grupo de no expuestos, es decir, no tienen el factor de riesgo, y vamos a tener en ese grupo aquellos que van a ser enfermos, C, y aquellos no expuestos que no van a estar enfermos, o sea, sanos, D, y si quiero saber mi cantidad de no expuestos, tengo que sumar C más D. ¿Sí? Es como bastante lógico esto. Si quiero saber cuánto es el total de enfermos, tengo que sumar A más C, que sería los enfermos expuestos y los enfermos no expuestos. Y si quiero saber los sanos o los no enfermos, claro, tengo que contarlos aquellos en expuestos, B, y aquellos no expuestos, B más B. Por eso esta tabla se utiliza para los tres estudios. Se llena igual para los tres estudios. Ahora, cómo se interpreta o lo que se está buscando establecer va cambiando. Y por eso tenemos, en base a estos resultados, básicamente comparando lo que pasa con los expuestos versus los no expuestos, ese resultado me da una medida de asociación. Y esa medida de asociación tenía nombre dependiendo del estudio, pero en el fondo, ¿qué es lo que estoy buscando lograr con esto? Es establecer si efectivamente aquellos que están expuestos al factor de riesgo están expuestos a un factor de riesgo, lo que yo esperaría que ellos se enfermaran más. ¿Por qué? Porque tienen el factor de riesgo. ¿Qué también esperaría? Que aquellos que no tienen el factor de riesgo se enfermen menos. Entonces, para poder chequear eso, hago esta tablita en el fondo de contingencia, a grupo expuesto y no expuesto, y al final genero las divisiones para tener mis medidas. Y en base a eso, voy estableciendo si hay asociación entre que el grupo que tenía factor de riesgo se enfermó más o aquellos que tenían el factor se enfermó menos. Y si era así, yo les dije que eran los famosos factores protectivos. Y también les dije que en esencia lo que buscábamos es saber si existía o no asociación, y eso era a través del valor uno porque yo establecía divisiones, ¿cierto? Entonces, si al dividir me daba igual a uno, lo de arriba era lo mismo que de abajo, por lo tanto, no hay asociación. Es decir, arriba, de acuerdo a la tablita, fíjense, aquí estoy con los expuestos. Entonces, si están expuestos al factor, aquí deberían haber más enfermos. O sea, el número de arriba, el numerador debería ser más grande que los no expuestos, porque deberían enfermarse menos. Entonces, si hago esa división entre grupos, no me debería dar uno, porque estoy esperando que aquí arriba haya más enfermedad. Entonces, si me da uno, es porque la enfermedad arriba y abajo pasa igual, por lo tanto, no hay grupos expuestos, ¿se fijan? Por eso, lo que yo digo es que no hay asociación. Pero si es mayor a uno, sí, es una medida de asociación que ocurre y además la dirección es de factor de riesgo, porque es mayor a uno. Si es menor a uno, también se dice que hay asociación, pero aquí es a la inversa. Estoy diciendo que el factor no es de riesgo, sino que es protectivo. Y esto de intervalo de confianza, déjelo también ahí como asterisco porque tenemos que verlo, porque al final nosotros interpretamos esto dentro justamente de qué tan certeras son nuestras estimaciones. Y tenemos que dar un intervalo, que es el intervalo de confianza, y también tenemos que interpretarlo en base a eso. Pero por ahora estamos partiendo solamente con saber si hay o no hay asociación. ¿Y qué es lo que les dije la última vez?
Esto vendría siendo el resumen, que partíamos con los estudios de corte. Y en esencia, el estudio de corte, ¿qué es lo que buscaba? Era que todos los individuos que ingresaban al estudio estaban sanos y solamente se agrupaban en base a si estaban en presencia del factor de riesgo o no. Entonces voy a tener grupos, por ejemplo, creo que les di el dato de vaca, clásico ejemplo de vaca y patologías podales. Ok, llego al predio y veo vacas. Y hay vacas que están sanas, pero el estudio o el productor me dice, mira, parece ser que las vacas que están en piso de cemento son las que más se enferman de patologías podales, perdón, comparadas con las vacas que están en piso de tierra. Entonces yo tengo a todas mis vacas que están sin patologías podales, están sanas, pero algunas van a estar expuestas a qué? A piso de tierra, o en este caso piso de cemento, y aquellos que no van a estar con piso de cemento, o sea, piso de tierra. Pero ambos casos están sanos. Entonces yo miro hacia adelante, comienzo el estudio, hago el seguimiento y veo de los que estaban en piso de cemento, es decir, los expuestos, cuántos se enfermaron y cuántos no se enfermaron. Y en aquellos que estaban con piso de tierra, hago lo mismo. Quiero saber cuántos se enfermaron y cuántos no se enfermaron. Entonces, si yo creo que el piso de cemento es factor de riesgo, yo debería esperar que aquí se enferme más, comparado con estos que no tienen el piso de tierra, el piso de cemento, por ejemplo. Ese es lo que se supone que debiese ocurrir, pero dependiendo cómo se desarrolla el tema, ahí vemos las diferencias. Y les di este ejemplo, cualquiera, que en el fondo, voy a ponerlo acá mejor, que teníamos, por ejemplo, un estudio de 4 meses y para efectos de nosotros decíamos que ser adulto pareciera ser que es el factor de riesgo que funciona para la enfermedad. Es decir, mientras seas adulto tienes más chances de enfermar. Entonces, en este estudio de corte, para poder hacerlo, tuvo que tener un estudio, unos individuos que están con el factor de riesgo, es decir, adultos, y un grupo de animales o individuos que no tengan el factor, entonces aquí puse jóvenes. Podrían haber sido niños, podrían haber sido cualquier otro, pero mientras no sean adultos, en el fondo tiene que haber contraste. Unos con el factor y otros no con el factor. Y vimos qué pasaba en los 4 meses, ¿cierto? Y en este caso, en adultos se enfermaron 3 y eran 5, y en jóvenes se enfermó 1 y eran 5, ¿cierto? Entonces, partimos sanos y en 4 meses vemos quiénes se enfermó en cada grupo. Entonces, calculamos qué cosa? Incidencia, la cantidad de casos nuevos. Y podemos calcular el riesgo de incidencia o incidencia acumulada, porque podemos calcular cuánto enfermaron, perdón, cuánto desarrollaron la enfermedad respecto al tiempo, ¿cierto? O podemos calcular tasa, que vendría siendo el tiempo en riesgo del mes 1 para este animal, del mes 3 para este y todos los que no enfermaron para el mes 4. O sea, calcular esos tiempos en riesgo, ¿se acuerdan? Cuando era tasa. Entonces, en este ejemplo, un estudio de cohorte me permite calcular los dos. ¿Tengo el dato en pormenor de cada individuo? Sí, puedo calcular tasa. Y si no lo tuviera, puedo calcular riesgo de incidencia o incidencia acumulada porque tengo casos nuevos de enfermedad igual. ¿Sí? Entonces, asocien estudio de cohorte con estudios que buscan establecer quiénes desarrollan la enfermedad entre grupos de los que están con el factor de riesgo comparado con el grupo que no tiene el factor de riesgo. Por eso es más fácil asociar esos estudios así. Cohorte, casos nuevos de enfermedad, incidencia. Entonces yo comparo incidencia en ambos grupos. ¿Y cómo se compara? La misma forma de siempre. En este caso, quienes se enfermaron durante los 4 meses en los expuestos, quienes se enfermaron en esos 4 meses en los no expuestos, y básicamente hago la división de A dividido A más B, porque eso sería riesgo de incidencia, ¿cierto? Casos nuevos, A en expuestos, dividido el total, casos nuevos de no expuestos, dividido en total. Entonces estoy comparando la incidencia o los casos nuevos que hubo de enfermedad en el grupo de lo que estuvo expuesto y la incidencia de los de individuos que no están expuestos al factor de riesgo.
Y esa división de incidencias de grupo se llamaba riesgo relativo. Así se llama la división, en el fondo, de razones de incidencia, porque tengo una incidencia del grupo expuesto dividido la incidencia del grupo no expuesto. Y divisiones de incidencias, en este caso, se llama riesgo relativo, porque estoy buscando la posibilidad de enfermarme, de ser un caso nuevo de enfermedad. Entonces, por eso es riesgo, es probabilidad. Y se interpreta igual. Si es uno, estoy diciendo que hubo igual enfermedad en el grupo expuesto comparado con el grupo no expuesto. Entonces, el grupo expuesto no fue expuesto a un factor de riesgo, si no se debería haber enfermado más. ¿Se fijan? Entonces, fue uno, por lo tanto, de arriba es igual a abajo, no hay factor de riesgo, no hay asociación. Ahora, si es mayor a uno, que es lo que pretendemos que ocurra, porque creemos que el grupo expuesto debiese enfermar más, mi valor debería ser mayor a uno. Y si es mayor a uno, hablo que efectivamente el grupo que enferma más es el grupo de los que tienen el factor de riesgo. ¿Sí? Y si es menos de uno, estoy diciendo que básicamente el grupo que tiene el factor está enfermando menos. Es decir, el grupo de acá enferma menos que el grupo de acá. Y si es así, yo estaría enfrente de un caso de factor protectivo. Esto lo vimos la semana pasada, es un resumen. Y aquí está el ejemplo directo con numeritos. Aquí dijimos que enfermaron 3 adultos de 5. Llenamos la tablita, ¿cierto? 3 enfermos adultos, total 5. La diferencia, 2 sanos. Jóvenes, ¿cuánto enfermaron? Uno. Tablita acá. ¿Cuántos eran totales? 5. La diferencia, entonces, 4. Entonces, básicamente calculo incidencia expuesto. ¿Cuánto vendría siendo? A dividido A más B. 3 dividido 5. Acá. Y la incidencia del grupo no expuesto es C dividido C más D. Es decir, 1 dividido 5. Y si yo hago esta división, puedo dividir esto primero, esto después y divido los dos, o lo pueden multiplicar cruzado como ustedes quieran, pero en el fondo la división, en este caso me da 3. Y eso simplemente se puede interpretar como el grupo de adultos o de individuos con el factor de riesgo que nosotros creemos que es ser adulto, tienen 3 veces más riesgo de enfermarse comparado con los animales que no son adultos, en este caso que son jóvenes. Si hubiera dado 2, el grupo expuesto tiene 2 veces más probabilidad o más riesgo de enfermarse comparado con el grupo no expuesto. Si hubiera dado 10, lo mismo, 10 veces más posibilidades y probabilidad de enfermarse o riesgo de enfermarse comparado con el grupo no expuesto o de jóvenes. ¿Se fijan? El tema es cuando nos da al revés. Hacemos el mismo, por ejemplo, otra pregunta, llenamos una tablita, ¿cierto? Y hacemos la división. Calcular incidencia expuesto sería 20 enfermos dividido 100. Listo. Y acá tenemos 35 dividido 100. Hago la división, me dio menos de uno, me dio 0,57. Y les dije que cuando daba menos de uno, teníamos que interpretarlo con el complemento al restar uno. Es decir, yo a uno le restaba 0,57 en este caso, y eso me daba 0,43, y eso lo llevaba a porcentaje, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me protegió. Los individuos expuestos tienen 43% menos riesgo de enfermarse comparado con el grupo no expuesto, porque mi factor de riesgo que yo creí al final fue un factor protectivo. Pero se interpreta así. ¿Cuánto me protegió? Es uno menos el riesgo relativo que me calculó que era menos de uno. ¿Se fijan? Y eso fue lo que hablamos. Y también les dije que en corte podíamos tener, particularmente en humanos, tener fichas clínicas robustas, bien hechas, y podíamos mirar hacia atrás quiénes estaban sanos en el fondo y cómo desarrollaron la enfermedad. Entonces, estoy haciendo lo mismo porque puedo decir, mira, todos estos individuos estaban sanos y fueron expuestos a estos factores y estos enfermaron, ¿se fijan? Pero solamente lo estoy mirando hacia atrás porque tengo las fichas clínicas. Pero eso pasa mucho más en clínicas veterinarias con registros muy buenos o particularmente en hospitales o clínicas. No es tan frecuente en veterinaria en general. Y por lo mismo les dije que
Teníamos que tener consideraciones como, por ejemplo, que ambos grupos conformados, expuestos y no expuestos, tenían que venir de la misma población, ¿cierto? Y el resto de las características tiene que ser más o menos distribuidas, porque de lo contrario también voy a involucrar un poquito de sesgo. Y ahí les dije que corte, asócienlo con incidencia. De todos los estudios observacionales, el de corte, el que mejor es capaz de acreditar o asociar que hay una asociación causal entre factor de riesgo y enfermedad. ¿Por qué? Porque aquí parten todos sanos. Y como parten todos sanos y desarrollan enfermedades, si yo controlé bien todo el resto de mi estudio, obviamente los que se enfermaron tienen que enfermarse porque probablemente el factor de riesgo era presente. ¿Se fijan? Entonces, el estudio de transversal también es un estudio que es bueno de asociación causal, el de estudio de casos y controles también, pero en el otros estudios no parten sanos. Acá sí. Y como aquí sí parten sanos, es el de los tres el que más fortaleza me entrega para probar una asociación causal. Pero también son más caros que el resto. Aquí tengo que tener claro que en el fondo, dependiendo mi duración de estudio, se me pueden ir individuos, se pueden morir en el camino, entonces eso también puede influir en los resultados. Obviamente, por la naturaleza, si yo estoy partiendo sano y quiero ver quién desarrolla la enfermedad, no me sirve tanto para enfermedades raras, porque las enfermedades raras justamente son raras porque se presentan muy de forma errática o esporádica en el tiempo. Entonces, que justo en ese periodo de tiempo yo me encuentre una, es difícil. Y por eso no es tan bueno este estudio, y por eso se dice que no se ocupa para, para estudios de enfermedades muy raras, a menos que tenga una corte muy grande y que tenga el presupuesto para hacer un seguimiento por muchos años, ahí sí podría ser, pero en general no es el primero que se ocupa para este caso. Y obviamente si usted, mientras más tiempo involucre la investigación, más chance puede tener de modificar algún tipo de indicador y también pueda incorporar sesgo asociado. Y les dejé este ejercicio también como aparte. Este me parece que es un caso de un fármaco que era comparado para presión arterial para gente cardiópata, pero básicamente eran individuos que están expuestos al fármaco y quienes no tomaron el fármaco, es decir, no están expuestos. Entonces se siguió por un tiempo, no me acuerdo mucho, parece que fue un año, y al final del año todos partieron sanos, empezaron a tomar la pastilla, el grupo expuesto, el grupo no expuesto no tomó la pastilla, y al final del año se contó cuántos se enfermaron, en el fondo, cuántos desarrollaron la enfermedad. Y en este caso, en los que tomaron la pastilla fueron cuatro, en los que no tomaban la pastilla fue uno, por lo tanto, si en total eran 10, la diferencia es 10 menos uno, ¿cierto? 9, 10 menos 4, 6, ¿cierto? Y hago mis totales hacia abajo, total de enfermos, en este caso hacia abajo serían 5, total de no enfermos, total 15, totales 20, 10 para cada uno. Entonces, aquí, nuevamente, partí con individuos sanos y agrupé en base a exposición. En este caso, quién toma la pastilla para la presión y quienes no la toman, ¿cierto? Entonces tengo que comparar grupos. ¿Cuántos casos nuevos de enfermedad tuve en el grupo expuesto y cuántos casos nuevos de enfermedad tuve en el grupo no expuesto? Entonces hago esto, la misma de siempre, A, total de enfermos en expuesto, dividido por el total de expuestos, 4 dividido 10, 0,4. Y acá lo mismo, pero en el grupo no expuesto. ¿Cuántos se enfermaron en un año? Uno. ¿Y cuántos eran? 10. 1 dividido 10, 0,1. Es decir, la incidencia de los expuestos, 0,4, dividido la incidencia de los no expuestos, 0,1, me da un valor de 4. Como es estudio de corte, ¿cuál es la medida de asociación? Riesgo relativo. Eso lo tienen que aprender así de memoria. Riesgo relativo, estudio de corte. ¿Por qué? Porque calculo básicamente incidencia en distintos grupos porque parten todos sanos. ¿Y cómo se expresa? ¿Cuántas veces más de riesgo? ¿Cuántas veces más probabilidad? ¿Cuántas veces más chances tengo?
yo de enfermarme comparado con el grupo no expuesto, siempre y cuando sea mayor a uno, ¿cierto? Entonces, en este caso nos dio 4, por lo tanto tenemos que decir, ¿es distinto a uno? Sí, por lo tanto hay asociación. Después, ¿es mayor o menor a uno? Mayor a uno, por lo tanto es un factor de riesgo. Efectivamente, un factor de riesgo. Y resulta que por esto mismo estoy diciendo que el grupo de los expuestos, es decir, aquellos que tomaban la pastilla, se enfermaron más o tuvieron 4 veces más probabilidad de enfermar comparado con los no expuestos. Por lo tanto, aquí la pastilla no sirvió de nada, al contrario. Si tomabas pastillas, tenías 4 veces más chances de enfermarte comparado con no tomarlas. ¿Se fijan? Entonces, pero la tabla se llena igual, el enunciado puede cambiar, ¿cierto? Pero es importante entenderlo así en su esencia, ¿cierto? ¿Cuántas veces más de riesgo, cuántas veces más probable, más chance tengo yo de enfermar comparado con el grupo no expuesto? Siempre y cuando mi medida sea mayor a uno, voy a hablar de factor de riesgo. Y les dije, en el fondo, que esto se medía con un intervalo de confianza, porque, claro, yo tengo que tener estimaciones estadísticas de mi muestra, ¿cierto? Mi tamaño muestral, mi población, porque en el fondo estoy diciendo algo de esa población. Y para tener la certeza de lo que digo, establezco intervalos de confianza, que mi estimación va a ser tan baja como esto y tan alta como esto. Y para eso tengo el 95% de confianza. O dicho de otra forma, si hago esto 100 veces, el 95 de las veces va a estar mi rango calculado entre este número tan bajo o este número tan alto. ¿Se fijan? Así se interpreta esto en una tabla, de hecho, de esta patología que les dije de la pastilla que estaban buscando por presión arterial. Entonces, fíjense, el p-value, que es básicamente la significancia estadística, tiene que ser menor o igual a 0,05, porque eso es la cola que me falta, el 5%, ¿cierto? Y fíjense acá, dice que el riesgo relativo, aquí tengo los que tomaron la pastilla tanto y los que tomaron en el abril, por ejemplo, tengo mis valores, ¿cierto? Y al hacer mi cálculo en el fondo me da esto, yo les voy a explicar cómo hacer esto después, el intervalo, pero en el fondo ya me dio 0,8. Yo estoy buscando que nunca sea uno el intervalo de confianza. Porque si es uno, acuérdense que les digo todo el rato lo mismo. Si llega a ser uno, lo de arriba, expuestos, es igual que abajo, no expuestos. Entonces, si arriba es igual a abajo, el factor no es de riesgo y no hay asociación. Por lo tanto, si mi intervalo de confianza incluye al uno, estoy diciendo que en algún momento mis resultados pueden ser igual arriba, igual abajo. Por lo tanto, puede no asociarse. Y por eso se leen con intervalo de confianza. ¿Se fijan? Porque, veámoslo al revés. Fíjense acá. ¿Se está viendo mi cursor? Sí, se está viendo. Fíjense acá. Dice que el riesgo relativo fue, veamos solamente el número. Después veámoslo con el intervalo de confianza. Veamos el número, ¿ya? El número dice que mi riesgo relativo, eso es hazard ratio, ¿sí? En inglés, el riesgo relativo, me dio 1,64. Hasta ahora, con esa información solamente, ¿qué deberían decir? Primero, sí, hay asociación. Segundo, es mayor a uno. Por lo tanto, es factor de riesgo. ¿Y cómo se interpretaría? Si es 1,64, deberían decir que el grupo expuesto tiene 1,64 veces más chance o más riesgo de enfermar que el grupo no expuesto. Hasta ahí es lo que vengo diciendo con ustedes y podrían interpretarlo. Pero la parte de intervalo de confianza es como el momento definitorio de si efectivamente lo que yo estoy viendo es atribuible al factor de riesgo o no. Porque fíjense el intervalo de confianza. Dice que va de 0,63 como mínimo a 2,65. Es decir, que en algún momento, si yo hago esto 100 veces más, me podría dar uno. Y si me da uno, no hay asociación. Y fíjense, y por eso, como incluye el uno, no tiene significancia estadística. Y acá sí. Fíjense el 0,80.
0,80 me dio riesgo relativo. Veamos el intervalo de confianza. ¿Pasa por el uno? No, ni siquiera llega al uno. Por lo tanto, significativo. Vamos, 79. ¿Cuál es el intervalo? ¿Pasa por el uno? No, ni siquiera llega. 0,84, riesgo relativo. Sería protectivo acá. Todos estos serían protectivos. ¿Se fijan? Porque es menos de uno. Protectivo, protectivo, protectivo. Y acá, intervalo de confianza no pasa por el uno, por lo tanto, es válido. Hay asociación y en este caso es protectiva, protectiva, protectiva. Y acá debiese ser factor de riesgo, pero pasa por el uno. Es decir, en algún momento los expuestos van a tener la misma cantidad de casos que los no expuestos, por lo tanto, no hay asociación y por lo tanto no hay significancia, ¿se fijan? Vamos con el otro. Nuevamente me dio 0,97. Es decir, ¿es distinto de uno? Sí. Significa que hay asociación. Es menor a uno, por lo tanto es protectivo. Pero veamos el intervalo de confianza. ¿Pasa por el uno? Sí, pues pasa de 0,72 a 1,31. Es decir, pasa en algún momento por el uno. Por lo tanto, puede ser lo mismo arriba que hay abajo, por lo tanto, no hay asociación. Y por eso no es significado en cuanto a estadística. Fíjense, ¿se ven? Haga lo mismo. Me dicen que es 0,86, pero mi intervalo de confianza incluye el uno, porque va hasta 1,13. ¿Cuándo podría no pasar? No sé, si fuera, por ejemplo, 1,01 y 1,13. Ahí sí, porque estoy poniendo 1,01, que es distinto de uno solo. Pero mientras hay un momento donde pueda ser uno, quiere decir que no hay asociación en ese momento y por lo tanto no hay factor de riesgo. Ya, pongámoslo a prueba. La clase ya se la subí, está arriba completa para que la vean. Hagamos este ejercicio para que lo pongamos en práctica. Ejemplo, en una casa, en una comunidad rural, queremos ver si el consumo de agua de pozo se asocia con casos de gastroenteritis. Y nosotros hacemos dos grupos y los seguimos por 30 días. Y tenemos que, de esos 30 días, 80 personas consumieron agua de pozo y 120 consumieron agua potable. Es decir, ahí tengo mis totales, ¿cierto? Y de los que consumieron agua de pozo, de los 80, 24 desarrollaron gastroenteritis y de los que consumieron agua potable, solamente 12. Entonces, con esa información, el primer paso sería ¿cuál? Construir la tablita. Les doy, ¿cuánto? 5 minutos. Construir la tablita, ahí está el dato. Háganlo en el cuaderno, en el fondo vaya siguiéndome, yo ahí les voy proyectando la tabla también, pero en el fondo, para responder esto, construimos una tablita. Así que veamos cómo nos va. Ahí les pregunto en 5 minutos más. ¿Qué hora son? Son las 9:07. Ya, a las 9:12. Sí, en el fondo voy a hacer la tablita, no, más que eso. Hagan la tablita en base a eso. Tiene que poner expuestos, es decir, si usted dice que el consumo de agua de pozo es el factor de riesgo, su grupo expuesto es aquellos que consumieron agua de pozo. Por lo tanto, los no expuestos vendrían siendo aquellos que no consumieron agua de pozo, es decir, los de agua potable. Y ahí se ordena la tablita de quiénes se enfermaron y quiénes no. ¿Ya? A la tablita. De ahí la revisamos. Sí.
Ya chicos, eh, ¿quién me quiere decir cómo ordenó su tablita? Yo aquí la tengo acá. Deberían haber armado la tablita así, en exposición de quienes consumieron agua de pozo, porque lo que creíamos inicialmente que era consumir agua de pozo lo que se asociaba con gastroenteritis. Entonces, por eso era nuestro grupo expuesto a agua de pozo. Y por lo tanto, los que no, agua potable. ¿Cómo pusieron su tablita? Cualquier persona acá. Yo lo escucho. En enfermos, agua de pozo 24 Ya, y al lado no enfermos 56, ya, perfecto, total 80, ¿cierto? total 80. Y en la Ya, otra línea, sí. 12, 108, total 120. Esa tablita, ¿cierto? Sí, sí. Y en la primera columna, en la segunda columna 36, 164. Sí, eso mismo. Perfecto. Muy bien, Rosa. Muy, muy, muy bien. Y ahí, después, aprovechándolo usted, ¿no? Puede ser una persona, pero como usted ya hizo la tablita, ¿cómo calculó la incidencia del grupo expuesto? ¿Qué dividió con qué? 0,3 dividido en 0,1. Ya, pero veamos como el número así como entero y después hacemos una división. El grupo de los expuestos, agua de pozo, para calcular la incidencia, ¿cuál sería la fórmula en el fondo? Sería 24 dividido en 80. claro, y para la de no enfermos, o sea, no expuestos a agua potable sería 12 dividido Dividido en 120. 120. Perfecto. Entonces, esto es lo que tendría que haber pasado. Sí, da 0,3 y 0,1. Exactamente. Entonces, yo estoy diciendo, en el caso de los expuestos, es decir, de los que consumieron agua de pozo, como me dio 0,30, estoy diciendo que el 30% de quienes consumieron agua de pozo enfermaron por gastroenteritis, ¿cierto? Eso básicamente, nos vemos lo que estamos diciendo. Y abajo, los no expuestos, hicimos lo mismo. 12 dividido 120 me da 0,1, lo llevo porcentaje, ¿cierto? Multiplico por 100, y eso quiere decir que el 10 de quienes consumieron el agua potable enfermaron de gastroenteritis. Entonces, ahora era dividir incidencias de grupos, es decir, 0,30 dividido 0,10. Y esa nos da el riesgo relativo, acuérdense, así se llama la medida de asociación, porque en la prueba, en las pruebas siempre se pregunta eso, como, ¿cómo se llama la medida de asociación del estudio de cohorte? Riesgo relativo, para que se acuerden, sí, que es la división de incidencias de grupos, expuesto dividido no expuesto. Y eso es 3, ¿y cómo se interpreta? Así a secas, que las personas que consumieron agua de pozo tuvieron 3 veces más riesgo de desarrollar gastroenteritis comparado con aquellos que consumieron agua potable en ese periodo que seguimos. Entonces, chequeamos que es mayor a 1, ¿cierto? Factor de riesgo, hay asociación, pero claro, yo tengo que darle el intervalo de confianza para que usted me diga efectivamente no pasa por el 1 y con eso ya tendríamos todo claro. Pero si me entendieron esto, este ejercicio es lo mismo que se hace para todos los demás ejercicios, porque tiene que llenar la misma tabla en el fondo. Y divide lo mismo con lo mismo, solamente que en uno, en este caso, está dividiendo incidencias y en el estudio que viene ahora, que se lo voy a pasar cortito, divido prevalencias. Pero divido igual, grupo prevalencia del grupo expuesto, dividido la prevalencia del grupo no expuesto. Y tengo medidas de asociación que tiene un nombre en particular. Pero la dinámica es la misma. Contrastar grupos, por eso son estudios analíticos, porque estoy comparando grupos y estoy viendo si hay asociación o no en el factor de riesgo. Entonces, veamos corte transversal. El de corte, partíamos todos sanos, veíamos quiénes desarrollaban la enfermedad en un tiempo y comparábamos grupos. Expuesto al factor, dividido a los que no estaban expuestos al factor. Pero el estudio de corte transversal, acá se le conoce como estudio de prevalencia, porque aquí es la foto del momento. Porque
Cuando yo voy al lugar, por ejemplo, yo no sé quién está enfermo y yo no sé quién se expuso al factor, porque yo solamente llegué y me di en ese momento. Por ejemplo, a los que les gusta, no sé, mayor o clínica, igual usted va a tener que ir, por ejemplo, a hablar con una clínica, por ejemplo. Y usted llega y quiere preguntar la prevalencia de la, qué sé yo, leptospirosis en esa clínica en la zona central de Chile. Y usted va preguntando clínica por clínica, ¿cierto? Pero usted llega a esa clínica y ya están, o sea, ya hay enfermos de leptospirosis y hay quienes que no tienen leptospirosis y hay gente, o sea, hay animales que van a estar expuestos al factor de riesgo que usted cree que es de leptospira y hay otros que no, pero eso ya ocurrió, se fija, usted no sabe porque solamente llegó y está viendo el momento. Por eso asocian a la foto, a la clásica foto porque evalúo todo en el mismo momento y lugar. Obviamente se subentiende que usted tiene que, por ejemplo, tener una población representativa, entonces, para mi ejemplo, debería consultar por lo menos, no sé, 60 clínicas. Y obviamente 60 clínicas no la va a hacer el mismo día, pero se entiende que en ese momento y lugar es porque en ese periodo de seguimiento usted desconoce quién es enfermo y quién es sano, y desconoce quién está expuesto al factor y quién no está expuesto al factor. ¿Se fijan? Entonces yo en este estudio transversal estoy evaluando quiénes está expuesto y la enfermedad en el mismo momento. Genero los grupos iguales y veo ahora, a diferencia, quién tiene el factor o quién tiene la enfermedad, quién tiene el factor, quién tiene la enfermedad en ambos grupos. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. A diferencia de corte, aquí ya tengo individuos enfermos, tengo individuos sanos y tengo individuos que están expuestos y no expuestos, pero están ahí. Los otros, en el fondo, parten sanos. Y por eso yo veo quién se enferma. Acá no. Ya están enfermos y sanos, expuestos y no expuestos, y quiero ver qué pasa en el fondo. Entonces, con esta apreciación, ¿qué se puede calcular? Prevalencia. ¿Cuántos enfermos habían en este grupo respecto a cuántos enfermos habían en este otro grupo que se formaron? ¿Y por qué yo no puedo calcular incidencia? Porque claramente aquí no partieron sanos. Aquí yo llegué, ahí habían individuos enfermos y habían individuos sanos. Y yo no sé esa exposición temporal del factor de riesgo. No sé si los enfermos fueron enfermos porque se expusieron al factor. No tengo cómo saberlo. Entonces, básicamente, este estudio, que es muy frecuente, me permite solamente estimar prevalencia. Y tampoco, como no sé mi N total, tampoco sé cuántos individuos totales estaban en riesgo de enfermarse. Entonces, tampoco puedo calcular incidencia, ¿se fijan? Como que por almorrado yo solamente calculo cantidad total de enfermos por grupo, porque eso fue lo que vi en ese momento, o cantidad total como en el fondo, resultado de interés, porque puede ser enfermedad, puede ser presencia de factor, se fijan, pero en el fondo solamente voy a cuantificar. ¿Y cómo se calcula y cómo se hace? Se hace exactamente igual que todos los estudios. Hago mi tablita 2x2, hago expuestos, no expuestos. De los expuestos veo cuáles están enfermos, cuáles están sanos, total. De los no expuestos, quienes no están enfermos, quienes así, total. Entonces voy a tener lo mismo y aquí, a la diferencia del estudio de cohorte, no calculo incidencias, calculo prevalencias. Entonces, quiero saber cuántos se enfermaron en el expuesto, dividido el total, A dividido A más B, y prevalencia de los que no se enfermaron, ¿cierto? O sea, de los no expuestos, sería C dividido C más D. Es igual, es exactamente igual que estudio de corte, solo que aquí nadie parte sano. Aquí solamente veo totales, prevalencia, en ese momento porque es una foto. Y la medida de asociación aquí se llama razón de prevalencia. ¿Por qué? Porque tengo básicamente individuos en el numerador que no pertenecen al denominador del segundo grupo. Entonces son grupos distintos, son razones, y además estoy comparando las prevalencias en ambos grupos. Por eso es razón de prevalencia. Pero se calcula igual que el riesgo relativo, solamente que se interpreta de otra forma, ¿cierto? Entonces, insisto, se interpreta igual, solamente que se llama ahora
razón de prevalencia y es la medida de asociación para el estudio transversal. El riesgo relativo es la medida de asociación para el estudio de cohorte. ¿Se interpretan igual? Sí, porque en el fondo está asumiendo usted que arriba debiese haber más enfermedad, por lo tanto, mientras arriba, acá me refiero a arriba, el numerador sea más grande, estoy contando cuántas veces más enfermedad hay en un grupo respecto a otro. ¿Se fijan? Entonces, así se interpreta. Si es mayor a 1, factor de riesgo, menor a 1, factor protectivo, igual a 1, no hay asociación, porque lo de arriba, acá, es igual a lo de abajo. Y acá, por ejemplo, llevémoslo al caso directo. Tengo una situación donde quiero determinar prevalencia de rebaños positivos de brucelosis en una región cualquiera, décima región, pues. Y quiero ver si efectivamente hay diferencia si es un rebaño de leche o rebaño de carne. Sí, eso es como lo que yo busco en este ejemplo. Ver prevalencia de brucelosis y ver si hay diferencias entre leche y carne, ¿cierto? ¿Cuánto teníamos? 300, y aquí son datos. De los 300, 200 eran lecheros y de los 200, 40 fueron positivos. Entonces, aquí tengo un grupo, listo. Y el segundo grupo eran 100 de carne, 100 total, y de los cuales 10 positivos. Entonces, construyo mi tabla igual. Quienes se enfermaron, quienes no, total. Sumar para abajo, ¿cierto? Y tengo todo. Entonces, calculo igual. Acá no va a ser incidencia, sino que va a ser prevalencia. Va a ser 40 dividido 200, A dividido más B, dividido 10 dividido 100. ¿Cierto? C dividido C más B. Y eso me da 2. Este número aparte, se lo digo después. Pero el número me da 2. Eso quiere decir que si me da 2, 1 hay asociación, es distinto de 1. 2 es de riesgo, es mayor a 1. ¿Y cómo se interpreta? Que el rebaño de leche tiene 2 veces más riesgo de presentar brucelosis comparado al rebaño de carne en la región que estamos hablando. ¿Se fijan? Es igual. Se construye igual, pero en uno cohorte hablo de casos nuevos, por lo tanto hablo de riesgo de enfermar. Y acá estoy hablando de casos que ya ocurrieron, que no sé quién fue primero y fue después, y estoy hablando de prevalencias. Entonces, yo igual puedo interpretar esto como cuántas veces más un grupo tiene de riesgo que otro, ¿se fijan? Pero es como la misma lógica, porque la tablita es la misma y se interpreta igual la medida de asociación, solamente que se llama distinto. Acá, razón de prevalencia, transversales, y estudios de corte es riesgo relativo. Y ¿qué alcances tienen que tener para este estudio? Es difícil porque como en el fondo yo voy al lugar y saco la foto, me cuesta o es muy difícil saber si la exposición fue primero que la enfermedad, porque como llegué en ese momento y evalúo los dos en el momento, no sé quién fue primero, ¿sí? Salvo, factores de riesgo que son como permanentes. Por ejemplo, aquí tienen corte de pezuñas y cojera en bovino. Si usted va a un lugar y está viendo esa patología y usted como antecedente sabe que le cortaron las pezuñas igual, usted en ese momento usted va a ver individuos con cojeras, por ejemplo. Pero usted no va a saber si esa cojera era porque le cortaron mal la uña o fue efectivamente porque tenía un problema podal. Eso no lo va a saber con este estudio porque fue en ese momento. ¿Se fija? Y lo mismo que la obesidad y una osteoartritis en perros, por ejemplo. Usted no sabe qué es primero, qué es después. La obesidad, en el fondo, determinó que el perro no se moviera y al no moverse generó la osteoartritis, o el perro en este caso tenía una patología inmune a nivel articular y eso hizo que
fuera más sedentario y eso generó obesidad. ¿Se fijan? Con este estudio de prevalencia, como es una foto, usted no sabe qué es primero y qué es después. Y por eso es difícil. Y por eso no es tan asociado o no es tan bueno ocupar para factores de riesgo que sean como muy volátiles, muy temporales. En cambio, si es una raza, por ejemplo, sí, es permanente y es probable que ese factor de riesgo se asocie a esa raza, ¿se fijan? Pero si es un factor de riesgo que es temporal, eso complica mucho este estudio. Y por eso se privilegian cuando el factor que usted cree que es de riesgo es constante. O sea, si usted me dice que el sexo es el factor de riesgo, la raza o el grupo de sangre es el factor de riesgo, porque es como constante a lo largo de la vida del individuo. Entonces, ahí no hay tanta dificultad en asociar exposición y enfermedad. Para todo lo demás, sí, por los ejemplos que estoy dando aquí arriba. No sabe qué fue primero. Y tampoco es bueno como para enfermedades que tienen poca duración o muy poquitos casos nuevos, porque en el fondo la prevalencia va a ser muy bajita. Y como es muy baja, se diluye su poder en cuanto a asociación en este estudio. Sí, esos son como un alcance. Y quiero mostrarles otro ejemplo más, porque esto se aprende con ejemplos. Eh, este de riesgo relativo, me salté el de razón de prevalencia, pero es como lo mismo en el fondo, solamente que se los doy como ejemplo de para reformar el tema. Aquí lo mismo, estuve comparando básicamente 300 vacas que estaban en pisos distintos y estaban todas sin patologías. Vi al final del año cuántas se enfermaron en cada grupo y al final dividí las que se enfermaron en suelo cemento, ¿cierto? 2380 dividido suelo tierra, 39.220, que es lo mismo, y me da 1,62, y eso es los individuos expuestos al cemento tienen 1,6 veces más riesgo de presentar patología podal que aquellos que están con piso de tierra. ¿Se fijan? Y si fuera razón de prevalencia, hubiera sido lo mismo, solamente que en vez de decirles, ¿sabe que en vez del seguimiento de un año y todo sano, ya hice el seguimiento? Y yo conté acá al final, habían 28 y habían 39 casos de patología podal. Y ahí usted hubiera construido la tablita igual, pero aquí no hablaría de riesgo de relativo, sino de razón de prevalencia. Y acá se calcularía igual. Y tendría que decir lo mismo. Los individuos en suelo cemento tuvieron, en este caso es pasado porque ya ocurrió la enfermedad, tuvieron 1,6 veces más riesgo de presentar la enfermedad que aquellos no expuestos. ¿Se fijan? Se interpreta de la misma forma. Déjenme ver el tema del ejercicio que tengo uno acá, para que no quede en el aire. Déjenme. Ejemplos. No, pero sí, archivos. Denme un segundo, si lo muestro al tiro. Acá, denme un segundo, denme un segundo. Me está cargando. Ahora sí. Sí. Ah, denme un poquito. Está cargando. Ahí sí. Hagamos esto. Se interpreta igual, o sea, me refiero, se estimula igual, se calcula igual.
Solamente hay que darle la vuelta de prevalencia. Ahora sí, hagamos. Voy a compartir. Ahora sí. Ahí está. Hagamos eso. Ahí le doy un minutito, porque en el fondo hacer la tablita y hacer la misma edición.
Ahora sí. ¿Cómo les fue? ¿Quién quiere Ya, decirme cómo hizo la tabla? ya, yo, Bueno, Eliseo. decía, dale. Dígame, lo escucho. Ya. En los expuestos que tuvieron sobrepeso, creo que 35, ¿Ya? que estaban expuestos y no tuvieron sobrepeso, fueron 35, de un total de ¿Ya? 70. Perfecto. Y en los no expuestos, o que no consumían bebida, Sí. enfermaron 20 o 20 presentaron sobrepeso y 60 no presentaron sobrepeso, de un total de 80. Perfecto. Perfecto. Eh, Ya. Arriba me dio 0,5 y abajo 0,25 y el resultado me da 2, pero no sé ese 2 porque el de arriba era RR, pero aquí no. Aquí Claro, ese no, vamos bien, voy a plantear el tiro. Vamos bien, porque en el fondo eso es lo que usted tiene que haber llegado. Tiene que ser esto. Acá. ¿Cierto? Esa es la tablita. sí, Porque agrupamos entre quienes consumían bebida y quienes no lo hacían. Entonces, perfecto. La división, como usted me dijo, perfecto, es 35 dividido 70 porque la prevalencia en los que consumieron bebida y la prevalencia de aquellos que no consumieron serían 20 sobre 80, ¿cierto? Entonces, la primera sería lo que usted me dice 50 y eso se interpretaría como el 50% de quienes consumieron bebida asegurada presentaron sobrepeso. Pues estoy comparando prevalencia. Y acá, al revés, me da 0,25. Yo digo que el 25% de quienes no consumieron bebidas presentaron sobrepeso. Entonces, ahora la razón de prevalencia es dividir 0,5 y 0,25 me da 2. Y eso se interpreta como que los estudiantes que consumieron bebidas aseguradas tuvieron una prevalencia 2 veces más grande de sobrepeso que aquellos que no consumieron. Básicamente eso es lo que se interpreta. Como que lo mismo que riesgo relativo, solamente que aquí no puedo hablar de riesgo porque aquí ya ocurrió. Entonces tiene que hablar de cuántas veces más un grupo tuvo con prevalencia comparado con el otro grupo. Entonces, por eso aquí en dos sería como el grupo que tomó bebida, en el fondo, tuvo 2 veces más sobrepeso comparado con aquellos que no consumieron. Aquí me faltó cambiar la RR, la RP. Pero es lo ahí, mismo. ya, pero aquí es RP, como está Sí, arriba. Ya, sí. Voy a cambiar el tiro para que no haya problema, porque si no. No, es RP. Me quedo ahí el R de dando vueltas. Es RP. Ahí sí, razón de prevalencia. ya pues, pero ese RP es razón de prevalencia. Sí, Ya. pero matemáticamente se hace igual que el riesgo relativo. La tablita igual, se dividen lo mismo, pero la interpretación es distinta porque el riesgo relativo es partí sano y desarrollaron la enfermedad. Entonces, el riesgo de desarrollar la enfermedad. Aquí, como ocurrió, yo comparo totales. ¿Cuánto ocurrió en un grupo respecto al otro? Entonces, por eso digo, en este caso me dio 2. Entonces, el grupo de estudiantes, en este caso, que consumió bebidas, tuvo 2 veces más, una prevalencia 2 veces mayor de sobrepeso que aquellos que no consumieron. Si hubiera sido 5, lo mismo. En los que tuvieron bebida tuvieron 5 veces más prevalencia de sobrepeso que aquellos que no consumieron. ¿Se fijan? Y como la diferencia es como es en la sutileza de la interpretación, porque matemáticamente es lo mismo, solo que en uno, yo digo ocurrió, por tanto hablo totales, y el corte es casos nuevos, por lo tanto hablo de riesgo de enfermarme o riesgo de desarrollar. ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas hasta acá? Porque ya al menos esto quedó claro. ¿No, profe? Ya, ok.
Yo ya le subí la PPT, de hecho está arriba, completa, hasta el último estudio, que es casos y controles, que es lo que vamos a ver en la última clase, y ahí vamos a hacer solamente ejercicio, 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 ejercicio de todos, los 3 casos, ejercicio todo el rato, y van a entender que básicamente se llena la tabla igual, se divide igual, pero el nombre de las medidas es distinto y la interpretación es un poco distinta, porque en uno es caso nuevo y el otro es cuándo ocurrió. Entonces, por eso es sutil en cuanto a la interpretación, pero matemáticamente es lo mismo. ¿Dudas? No, profe. Ya. Gracias, Rosa. Gracias, Mauricio. Gracias, Eliseo. A todos los que me escribieron acá. Mauricio no tenía micrófono, no se preocupe. Entonces, ahora renderizo el tema y dejo todo arriba también. ¿Ya? Por mientras pongan presente ahí en el chat, no hay problema. Y Catalina, sí, gracias, Catalina. Nos estaríamos viendo el próximo lunes ya con solamente ejercicios para que tengamos súper claro esto, porque son tablitas y de verdad una forma tan sencilla nos permite saber asociaciones como a priori, ¿se fijan? Con números enteros podemos llegar a saber, mira, efectivamente consumir agua de pozo genera más gastroenteritis o el tema de los estudiantes. ¿Ya? Ya, profe, ¿nos podemos desconectar? Sí, vayan Ah, nomás, ya. Ya. vayan Muchas con Dios. gracias. Buenas noches. Que estén bien. Igualmente vayan Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profe.